Dios los bendiga, mis hermanos. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de escuchar su palabra, que es eterna. La enseñanza del día de hoy se llama el juicio final. Y está por venir el día en que Dios pondrá el punto final a la historia de la humanidad. El tiempo que usted y yo conocemos, ese tiempo terminará. La Biblia llama a ese día el día del juicio final. En otras palabras, todos los muertos, grandes y pequeños, estarán en la corte de la eternidad. Todo lo que los hombres han trabajado, todo por lo que los hombres se han esforzado, la ciencia, la tecnología, la moda, el conocimiento, las artes, todo lo que usted se quiera imaginar. Ese día será polvo, no tendrá ningún valor, absolutamente ningún valor. Todos sus títulos académicos, todo su conocimiento, toda su experiencia, ese día no tendrá ningún valor. Yo voy a invitarle a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo número 20. Apocalipsis capítulo número 20 y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Apocalipsis capítulo número 20 y leemos desde el versículo 11 en adelante. Dice la Biblia, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es la palabra de Dios, total, verdadera, totalmente inspirada. Y este es el mensaje que Dios tiene para esta generación. El mensaje que Dios tiene para esta generación es que un día, muy pronto, se llevará en la corte celestial el evento que pondrá fin a los tiempos, el día del juicio final. Hay un juicio en camino. Todas las personas que un día pisaron el planeta y que no aceptaron el llamado de Dios, un día estarán delante del trono de Dios para ser juzgadas. Si usted sale a la calle o ve en la televisión y ve muchísima gente, cada vez que usted vea esa escena, cuando salga a las calles o cuando vea en la televisión, toda esa gente que usted ve en los estadios, en los eventos deportivos o en los eventos musicales, todas esas personas un día estarán delante del trono de Dios en el juicio final, dando cuenta por sus actos. Hay cuatro cosas que quiero considerar sobre el día del juicio final. Cuatro cosas que quiero considerar sobre el día del juicio final en el gran trono blanco. La es, hay una escena descrita en estos cuatro versículos. La segunda es que la entrega de la citación. Lo otro es los secretos expuestos en el tribunal.
Y por último, la sentencia determinada. La escena descrita, la entrega de la citación, los secretos expuestos y la sentencia determinada. Usted estará ahí si no ha aceptado a Jesucristo y si no ha sido fiel a su palabra. Tenga la absoluta seguridad que las personas que no aceptaron a Jesús como el único camino, como la puerta a la salvación, estarán ese día ahí delante del gran trono blanco. Y vamos a mirar los 4 aspectos. La escena descrita. La Biblia dice que Juan vio un gran trono blanco. Un gran trono blanco. El salmista David en el Salmo 103, versículo número 19, hablando de ese gran trono blanco, el salmista dice, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Juan está viendo un gran trono blanco. Y el trono blanco es señal de soberanía. Y la Biblia dice que también ese gran trono blanco es señal de poder. Y ese gran trono blanco esa es señal de blancura, de pureza, de justicia. Isaías en el capítulo número 6 dice, el día en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un gran trono blanco. Ahí estaba. El Señor estableció en los cielos su trono. Y después dice el salmista, y su reino domina sobre todos. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que ese día cada persona estará en el tribunal celestial delante del gran trono de Dios, donde Él juzga, domina y precede el universo? Un gran trono blanco significa que Dios es soberano, poderoso y justo. Y la Biblia dice que Juan vio al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra y no se halló lugar para ellos. Y yo quiero que analicemos por qué huyeron el cielo y la tierra. Jesucristo será el juez. Jesucristo mismo será el juez. Tenga la absoluta seguridad. A él se le describe en la Biblia como un cordero, pero también como un león. Jesús en la Biblia es juez y también es salvador. Y el mundo tendrá una cita con Jesús. Las personas lo enfrentarán como cordero o como salvador. Nadie podrá evadir la cita con Jesucristo. O lo acepta como su salvador o tendrá que comparecer delante de él y él será su juez. Muchos lo han ignorado. Algunos lo han maldecido, lo han rechazado, otros lo han menospreciado. Pero ese día, inevitablemente tendrán que estar de pie delante del trono de Dios en el día del juicio. Muchas personas no le pusieron mucho cuidado mientras estuvieron vivas. Mientras estuvieron vivas en este mundo, nunca Jesucristo fue importante o lo demasiadamente importante. Pero ese día tendrán que tener toda la atención en Él porque Él será su juez. Yo voy a invitarle a abrir el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis para que usted se dé cuenta
¿Cómo es o cómo será el aspecto de Jesucristo sentado en el trono? Juan dice, y vi al que estaba sentado en él. Y en Apocalipsis capítulo número 1, de los versículos 13 al 16, se hace una descripción meridiana del aspecto de Jesús ese día. Dice la palabra de Dios así. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se imagina esa descripción? Vestido como un rey. Él es el Rey de Reyes. Sus cabellos y su rostro blancos, como la blanca lana, dice la Biblia, que denotan pureza. Sus ojos como llama de fuego. ¿Usted se imagina eso? Lea Hebreos capítulo número 4, versículo número 13. El Señor lo conoce todo. Él sabe todo. Él sabe absolutamente todo. Él no solo ve lo que usted y yo hemos guardado en el corazón. Él conoce todo de nosotros. La Biblia dice que aún las intenciones que están subiendo y que todavía no han llegado al corazón, Él ya las conoce. En el capítulo número 4 del libro de Hebreos, y yo quiero que lo lea y lo anote, lo subraye, lo guarde en su corazón. Dice el versículo número 13 así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sus ojos como llama de fuego denotan que Él lo sabe todo, absolutamente todo. Él conoce todo lo suyo. Él conoce los secretos de su corazón. Seguramente usted y yo hemos olvidado muchísimas cosas que hemos hecho o que hemos dicho que no son agradables a los ojos de Dios. Él las conoce y las tiene presente y están vigentes todavía en sus libros. La Biblia dice que Juan vio sus pies como de bronce. Sus pies de bronce en la Biblia denotan justicia. Un rey justo se juzgará con justicia. Nadie será condenado. Nadie será lanzado al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles que no merezca ir allá. Su voz como muchas aguas. Su voz como muchas aguas. Usted se puede imaginar usted tratando de hablar con el sonido de 100 veces las cataratas del Niágara. Su voz como muchas aguas. Este será el juez del mundo. La Biblia dice que su rostro resplandeciente como el sol. Con razón el cielo y la tierra huyeron. Delante del juicio de Dios, delante de ese gran juez, no habrá absolutamente nada sólido. Y le voy a decir algo, mis hermanos. Esto no es ficción. Esto es real. Esto va a pasar muy pronto. El día del juicio final. Yo quiero contarles que a mí me toca mucho este mensaje porque Dios utilizó una persona para que fuera a hablarme de él, y el mensaje que este hombre
llevó de parte de Dios fue el día del juicio final. Eso hizo que yo entregara que yo dijera, no puedo vivir sin Jesús, yo no quiero estar ese día delante de ese juez. Y yo recuerdo haberle dicho a él, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo no quiero estar ahí. Ese fue el mensaje que Dios utilizó para llevarme a sus pies, el día del juicio final. Usted se imagina usted estar delante de un juez. Ese día no habrá gracia. Usted estará ahí, solo. Su voz como muchas aguas. Yo imagino a ese juez. Yo imagino a Jesucristo con toda su justicia, con su voz como de muchas aguas, pronunciando el nombre de cada persona de la humanidad. En la sola pronunciación de ese nombre es para usted temblar. Su voz como muchas aguas. Vestido como un rey. Sus cabellos y su rostro como la blanca nieve. Mirándonos fijamente, diciéndonos con su mirada que nos conoce todo, que es testigo de cada palabra, de cada pensamiento, de cada acto, de cada situación que nosotros vivimos en esta tierra. Lo segundo de la citación. Todo el mundo tendrá que estar ahí. Dios va a mandar una citación para juzgar a aquellos que estarán en el día del juicio. Él no necesitará un tratado de extradición para que la gente vaya o no vaya. No. Cuando Dios haga el llamado, los sometidos a juicio tendrán que presentarse. No servirá ningún abogado mañoso que pueda hacer cosas para que el día de su juicio sea aplazado. No. Ese día todos tendrán que comparecer en el tribunal celestial para ser juzgados. La Biblia dice que Juan vio a los muertos grandes y pequeños. Vio a los importantes en esta vida y a los que no fueron importantes, a los ricos y a los pobres, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Él vio a los académicos, pero también vio a los que no fueron nunca a una escuela. Vio a los reyes, a los monarcas, pero también vio a los operarios de las plantas de producción. Vi a los muertos grandes y pequeños. Todo el mundo estará ahí. Nadie podrá librarse de la citación que tiene ese día. Todo el mundo. Le voy a decir esto. Todo el mundo será juzgado. Uno por uno seremos juzgados. Vi a los muertos grandes y pequeños. Usted simplemente mire la historia presente y la historia pasada y dése cuenta de los multimillonarios, de los grandes científicos, de los grandes hombres que en este mundo fueron aplaudidos. Ese día, si no aceptaron a Jesús, estarán ahí, delante del gran trono blanco. El profeta Daniel en el capítulo número 12. El profeta Daniel en el capítulo número 12 de su libro dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vi a los muertos grandes y pequeños, ese día estaban ahí. Y después dice que el mar, la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Hay muchas interpretaciones, yo voy a dar la que en la que yo estoy de acuerdo sin ser una palabra absoluta. El mar representa el mundo, las muchedumbres, entregaron sus muertos.
tantas personas desaparecidas y que nunca encontraron sus cuerpos perdidos en las montañas, en los mares, en las selvas, aún en las ciudades, los desaparecieron, los descuartizaron como en este país. Esas personas que usted dice se perdieron en el monte Everest y nunca más se supo de ellos, también estarán ahí, delante del juicio. Que el barco se hundió y que el avión se estrelló en alta mar y que nunca encontraron sus cuerpos, ahí estarán en el tribunal celestial. Y la muerte y el Hades significan, en el Apocalipsis capítulo número 6, se les describe como dos personajes siniestros. El versículo 6 de Apocalipsis dice, el versículo número 6, versículo 8 de Apocalipsis del capítulo 6 dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. La muerte y el Hades, dos personajes siniestros. Yo voy a explicar muy brevemente. Lea el Evangelio según San Juan capítulo número 8. Evangelio según San Juan capítulo número 8. Amén. Vamos a leer Juan capítulo número 8. Mi Biblia dice así, en el versículo número 51. Jesús está diciendo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca verá muerte. Eso no significa que usted o la persona que guarda la palabra de Dios no vaya a experimentar la muerte física, pero nunca verá la muerte, nunca verá el espíritu de la muerte ni el Hades. La Biblia dice que cuando Lázaro murió, los ángeles de Dios fueron por él. Pero cuando el rico murió, fue trasladado al sepulcro. La muerte vino por él. Ese personaje montado ahí en ese caballo amarillo. Y el Hades ahí detrás de él tirando la gente al infierno o al Hades, que se le llama también el sitio intermedio donde van los que se van a perder eternamente. De cierto os digo, dice Jesús, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aleluya. Y a mí me da mucha alegría ese versículo. Saber que el día que yo tendré el último suspiro en esta vida, si he guardado su palabra, el Señor mandará sus ángeles por mí. El salmista dice, Él me guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. Los hijos de Dios no verán el espíritu de la muerte ni del Hades. El mar entregará a sus muertos, la muerte y el Hades también. Todo el mundo tendrá que comparecer ahí. Y usted me dirá, bueno, ¿y los que nunca oyeron? Todos comparecerán ante el trono blanco. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 12, Jesús les refiere una parábola interesante. Jesús habla con ellos y les dice esto. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará
duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel quien haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Si van a tener que comparecer ante el juicio de Dios, ante el tribunal celestial, los que nunca supieron la voluntad de Dios, ¿cuánto no más serán juzgados los que conociendo no atendieron? Todos comparecerán ante el trono blanco. Lo tercero son los secretos expuestos. Dios mantiene un registro de los secretos de cada uno. Dios mantiene un registro de los secretos de cada uno de nosotros. Cualquier pecado oculto, cualquier pecado olvidado, toda palabra necia, todo pensamiento laxivo, todo pensamiento de odio y de rabia, toda murmuración, todo chisme a escondidas, están ahí en el registro de Dios. Él tiene registrado en sus libros cada uno de los actos que usted y yo hemos cometido mientras estemos en este mundo. En el versículo 14 del capítulo número 12 del libro de Eclesiastés, dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en el libro de Romanos, en el capítulo número 2, Pablo dice que el día en que Dios juzgará los secretos del corazón del hombre. Dios tiene el registro de todo lo que usted y yo hacemos. Dios conoce lo que su esposa, su esposo, su familia, sus hijos, sus amigos, su jefe no conocen. Incluso lo que usted ha olvidado, Él lo tiene ahí vigente. Los libros con los registros de cada uno se actualizan en tiempo real y se mantienen vigentes. El Señor lo ve todo. Cada uno dará cuenta a Dios por su vida. Cada uno dará cuenta a Dios por su vida. No se le olvide eso. Todos sus actos, grandes, pequeños, expuestos a los ojos de los demás, escondidos a los ojos de los demás, están en los registros de Dios. No se le olvide eso. Lo tercero, la sentencia determinada. Perdón, lo cuarto, la sentencia determinada. Dice la Biblia, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie se quedará sin juicio. Dios jura por sí mismo que usted será juzgado. Dios declara en su palabra que nadie se quedará sin juicio. Todas las personas serán juzgadas. Él dice en el capítulo número 14, versículo 11 al 12 de la epístola de Pablo a los Romanos, dice así: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios ante sí. Él jura por él mismo. Dios jura por él mismo que todos seremos juzgados. Que todas las personas que le rechazaron, que le ignoraron o lo menospreciaron, que no atendieron, que no entregaron su vida a Él, serán juzgados. Cada uno será juzgado
por sus obras. Ese día, el tiempo de la gracia ya ha terminado. Cada uno será juzgado por sus obras. Ya no habrá misericordia. La misericordia y el perdón pasaron. Usted de nada le servirá que su mamá hable bien de usted, que sus hijos hablen bien de usted. Cada uno será juzgado por sus obras. La justicia de Dios en pleno decidirá la eternidad de cada uno. El trono blanco de Dios, la justicia de Dios. David escribe en el Salmo 45, refiriéndose al trono de Dios, y dice en el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de justicia es el cetro de tu trono. De nada servirá una carta de recomendación. Usted hoy se salva por gracia, pero mientras esté vivo. Pero ese día serán juzgados por sus obras. La oportunidad de comparecer ante el trono, de no comparecer ante el trono del juicio de Dios es hoy. Hoy hay gracia, hoy hay misericordia, hoy hay perdón. Si alguien ha rechazado el Evangelio, no tiene excusa ante Dios, no tiene excusa ante su justicia. El autor de la epístola a los Hebreos escribe y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es estar ese día delante del gran trono blanco, de frente, con la mirada penetrante, como llamas de fuego. Todas nuestras cosas están desnudas delante de Él. No tendremos excusa. Seremos testigos de nuestra condenación eterna. Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Usted podrá explicar, usted dirá, bueno, lo que pasa es que esa palabra necia la dije en un momento de rabia y no habrá excusa tampoco con eso. Hay un versículo para terminar que me toca mucho cada vez que lo leo y me hace pensar en el día del juicio. Apocalipsis 10, del 1 al 7. Y Juan dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá como él lo anunció a los siervos, sus profetas. El tiempo no sería más. Terrible, mi hermano. El tiempo que usted y yo conocemos. Un día emite palabra, otro día, dice el Salmo 19. Usted y yo vemos que amanece, que atardece, que anochece y que los días van pasando. Pero el ángel puso un pie sobre el cielo, sobre la tierra y otro sobre el mar, y levantó su mano, dice, y juró por el que vive por los siglos y los siglos, que el tiempo no sería más. Y hay un juicio en camino. Hay un momento que pronto va a aparecer, en el cual los muertos grandes y pequeños, gústeles o no, estarán delante de Jesucristo, el juez del universo, y darán cuenta a él de sí mismos, y serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros y por sus obras. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego, preparado para Satanás y sus ángeles. Esto no es fantasía. Esto va a suceder, mis queridos hermanos. Esto va a suceder. Estamos a las puertas de la venida de Jesucristo. El mundo no lo espera. El inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, ya tiene todo estructurado. Pero igualmente nuestro Señor vendrá por nosotros. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Pocas veces la oigo o pocas veces alguien se despide conmigo o de mí así. Maranata. Cristo viene. Cristo viene por nosotros. Maranata. Cristo viene por nosotros. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Que Dios toque sus corazones. Que Dios nos permita advertir que hay un juicio en camino. Que estamos próximos. Que todo el mundo comparecerá ante Él. El día en que el Señor juzgará por Jesucristo al mundo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que Dios les guarde y les llene de todas las bendiciones celestiales. Dios los bendiga.